manos. Buenas tardes. El día de hoy me toca el tema de la dactiloscopía. Mi nombre es Calleja Reséndiz Itzia Anaí. Para iniciar hablando de la dactiloscopía, debemos definir qué es. Es la ciencia que propone la identificación de las personas por medio de impresiones o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos y también en los dedos de las manos. En otras palabras, es la ciencia encargada de examinar las huellas digitales, o es la ciencia encargada del análisis, clasificación, archivo y recuperación de las impresiones dactilares que aparecen en las falanges distales. Iniciaremos hablando sobre el sistema dactiloscópico. ¿Qué es? Es un sistema de identificación basado en los dibujos papilares. Lo estableció Juan Bucetich con 4 tipos fundamentales de dactilogramas, representados por letras y números. Para dedos pulgares se ocupan letras mayúsculas y para el resto de los dedos se utilizan números. Juan Bucetich estableció 4 sistemas: arco, presilla interna, presilla externa y verticilo, de los que se desprende uno más, que es el indeterminado. Cuando la huella no se puede determinar, se le colocará doble X, se le colocará una X, una en el pulgar y otra para los demás dedos. El arco es el que carece de delta y de núcleo. Se representa así: la letra A en los dedos pulgares de ambas manos y con el número 1 en los dedos restantes. La presilla interna. Este dactilograma ofrece una sola delta, situado a la derecha del observador, como la cabeza del núcleo, cuya cola se dirige hacia la izquierda y se representa así: la letra mayúscula I en los dedos pulgares y el número 2 en el resto de los números. La presilla externa es situado a la izquierda del observador, lo mismo de la cabeza del núcleo, cuya cola se dirige hacia el costado derecho y se representa así, con la letra E en los dedos pulgares y con el número 3 en el resto de los dedos. El verticilo se llama así por la similitud que tiene con esta figura botánica. Presentan 2 deltas situados a la derecha y a la izquierda del observador. Cualquiera que sea la configuración y dirección del núcleo, cuyas líneas circunscriban figuras en forma de óvalo, círculo y espiral, y se representan de la siguiente manera: la letra V en los dedos pulgares y con el número 4 en el resto de los dedos. Los fundamentos biológicos de la dactiloscopía son los siguientes. La dactiloscopía se fundamenta en una base biológica y viene a ser una obra de la naturaleza misma. Las crestas papilares constituyen esta base biológica y, como tal, infalible. Las siguientes se denominan crestas papilares en anatomía a los relieves epidérmicos existentes en la cara palmar de las manos y las plantas de los pies, originados por las papilas de la dermis compuestas de vasos sanguíneos. El siguiente y último, el lomo de las crestas que aparecen formando variadísimos dibujos, se encuentran invadidos por multitud de orificios microscópicos llamados glándulas sudoríparas o poros, en donde se expide el sudor.
Las huellas contienen características, de las cuales la primera es la perenidad. La perenidad. Las conformidades papilares comienzan a observarse entre el cuarto y sexto mes de embarazo, de vida intrauterina, y persisten durante toda la vida y más allá de la muerte hasta el estado de putrefacción del cadáver. La siguiente característica es la inmutabilidad. Desde la identificación del recién nacido, sus impresiones papilares, hasta que se convierte en adulto, no cambian ni varían nunca. Por esta razón, se dice que son inmutables desde el nacimiento hasta después de la muerte. Por último, tenemos la característica de la variedad. La variedad es infinita, existente en los dactilogramas de los individuos, pertenecientes a todas las razas. Se ha podido hacer la categórica afirmación de que no existen dos impresiones digitales iguales. Continuaremos hablando del dactilograma. El dibujo formado por el conjunto de crestas papilares correspondientes a cada dedo recibe el nombre de dactilograma. Y de dactilogramas existen 3 tipos. Iniciaremos hablando sobre el natural, que es el existente en la yema de los dedos. Como tal, es nuestra yema de los dedos. El siguiente es el dactilograma artificial. Es el dibujo que cada dedo imprime después de ser entintado. El último es el dactilograma latente, producido por el simple contacto por el dedo y por la acción del sudor expedido por los poros sobre cualquier objeto de superficie lisa, tersa y pulimentada. Los dactilogramas latentes se denominan generalmente huellas digitales. Son por lo común invisibles, salvo que el dedo se haya impregnado en sangre o en otro material que pueda ser colorante y que le dé color a la yema del dedo. En las siguientes imágenes se observa el ejemplo de cada uno de los dactilogramas: natural, artificial y latente. En la huella tenemos o contamos con 3 zonas: el sistema marginal, el sistema nuclear y el sistema basilar. Iniciaremos hablando del sistema marginal. Es el segundo sistema, se llama marginal por estar situado en el margen o contorno del dactilograma. En la siguiente imagen se deja un ejemplo. El sistema nuclear es el tercer sistema. Recibe el nombre de nuclear por encontrarse situado en la región central o núcleo del dactilograma. En la siguiente imagen se deja observar de qué parte a qué parte constituye el sistema nuclear. Por último, tenemos el sistema basilar. Es el primero de dichos sistemas o regiones. Se denomina basilar por hallarse situado en la base de la yema del dedo y por lo tanto en la del dactilograma. Limita por la parte interior el pliegue articular o de flexión existente entre la primera y la segunda falange de los dedos pulgares y entre la segunda y tercera el resto de los dedos. En la siguiente imagen se puede observar de dónde a dónde se constituye o abarca el sistema basilar. Como siguiente subtema tenemos el delta,
que es la figura resultante de la confluencia de los tres sistemas que ya les hablé: marginal, basilar y nuclear. Existen 16 tipos de deltas. Iniciaremos hablando sobre los deltas negros. Tenemos, para iniciar, el corto total, que tiene sus tres ramas cortas. El corto superior, que es corto en la rama superior o núcleo marginal. El corto interno, que es corto en la rama interna. Por último, el corto externo, corto en la rama externa. Como siguiente tema les hablaré de los deltas largos. Tenemos el largo total, que tiene sus tres ramas largas. El largo superior, que únicamente es largo en la rama nuclear marginal. Y el largo interno, que únicamente es largo en la rama interna. Por último tenemos el largo externo, largo únicamente en la rama externa. Para continuar les hablaré de los deltas blancos. Los deltas blancos, como lo vemos en la imagen, existen cerrados y abiertos. El cerrado total, sus tres ángulos son cerrados. En el cerrado superior únicamente es cerrado en el ángulo núcleo marginal. En el cerrado interno únicamente se encuentra cerrado en el ángulo vacío nuclear. En el cerrado externo se encuentra únicamente cerrado en el ángulo vacío marginal. Continuaremos hablando sobre la parte de los deltas blancos abiertos. Tenemos el abierto total, que este es abierto en sus tres ángulos. El abierto superior, abierto únicamente en el ángulo núcleo marginal. Abierto interno, este es abierto únicamente en el ángulo vacío nuclear. Las huellas también contienen una línea directriz, y es aquella que, partiendo del delta, encierra o circunscribe la zona nuclear. En la siguiente imagen podemos observar la línea naranja, que nos representa la línea directriz. La zona nuclear es la región central del dactilograma y es la más importante, ya que esta zona es la que determina a los 4 tipos fundamentales del sistema. Como siguiente subtema les hablaré del dactilograma y sus regiones. En los arcos se trazan 2 líneas, una horizontal y una vertical, eligiéndose como punto de intersección de las mismas alguna particularidad que se encuentre precisamente en la culminación de la cresta en forma de arcada, que sea más cercana al pliegue flexor. El arco se divide en cuadrantes y cada uno de ellos marca puntos característicos que se observan. Les estaré dejando una imagen a continuación en donde podemos ver cómo se dividen los cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Los puntos característicos se definen como las circunstancias particulares o individuales que presentan las crestas papilares. Las características de las huellas, que es inmutabilidad en el tiempo y únicas en cada persona, hacen que pueda ser posible compararlas. Esto se consigue mediante la observación de los puntos característicos, comprobando que existen en los dos huellas del mismo punto, situado en los mismos lugares, y que no existe ninguna desigualdad. Como siguiente tema tenemos las características que pueden estar presentes en una huella dactilar. Como unos ejemplos tenemos los ejemplos de abajo en las imágenes, en donde se señalan algunas características o dibujos que se encuentran en las huellas. Tenemos bifurcación, punto, horquilla.
trifurcación, final de cresta, isla, puente, doble bifurcación. A continuación les explicaré algunos de ellos. La bifurcación es la línea que en su trayecto se abre o bifurca, formando un ángulo más o menos agudo. La cortada es la línea que se interrumpe o corta una o varias veces durante su recorrido. El empalme. Entre dos líneas paralelas sale una a fin de unirse a otra en diagonal. La siguiente característica es el encierro. Es una línea dada que se une a otra formando un ojal. El externo de línea es la línea que queda interrumpida en uno de sus extremos o en ambos sin solución de continuidad. La horquilla es aquella que en algún lugar de su recorrido se une a otra sin formar ángulo. El islote es la línea que es un poco más grande que el punto. Es formada por uno, dos o más puntos. Y por último tenemos el punto, que es la mínima expresión de una cresta papilar. En la siguiente imagen les explicaré, por último, para concluir mi tema, los fines de la dactiloscopía. La dactiloscopía es obra de la misma naturaleza. Constituye un medio infalible para acreditar la identidad de un individuo o, en su caso, de un cadáver, para comprobar antecedentes de personas si éstas los llegaran a tener, o descubrir al autor de un delito. Estos fines de carácter jurídico y social necesitan ser cumplidos satisfactoriamente de una clasificación sistemática, técnica y sencilla de los dibujos digitales. Esta fue mi explicación del tema dactiloscopía. Gracias.